amigos, con esta cortina, por supuesto, estamos hablando del Indio, estamos en este programa especial con el corazón en la mano, la presentamos a ella, le damos lugar, ella ha pedido esta cortina, es todo su momento, la columna de ciencia, nuestra querida amiga, la doctora Victoria Guglielmotti. Vicky, buenas tardes, Valentín, Samu, estamos acá con vos, ¿cómo estás? Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, con el corazón en la mano decíamos y bueno, con este nudo que no se nos desata de la garganta, ¿no? Y estando lejos ni les cuento, Oh, claro. Así que bueno, un poco creo que todos y todas tenemos un tema que nos marcó o que nos significa un poquitito más. Y eso que yo llegué tarde al Indio, no vamos a andar haciendo tanta catarsis, pero si alguna vez me han cruzado por la ciudad en un bar muy conocido a deshoras, probablemente me hayan visto poner este tema cuando ya las velas no arden. Así que bueno, me pareció mi pequeño homenaje para tenerlo cerca, ¿no? Qué temón, ¿no? Vuelo 956, traducido. Y para digamos. una que se ha ido tantas veces, Claro. mirá. Claro. ¿Usted ha tomado el flight ese un montón de veces o no? Lo dejamos librado a la imaginación, pero bueno, Sí, viste. sí. Es que es así, es como dice la canción, ¿no? Es tan triste esta vez que no puedo hablar, Vicky. Exactamente, pero de lo que sí puedo hablar es que dije, bueno, a ver, ¿qué podemos empezar a agarrar de todo lo que es este fenómeno hermoso? Y creo que si algo me pasó a nivel personal y algo que extrañé es justamente el estar acompañada. Veía las imágenes de, bueno, Samu, vos lo habrás vivido en vivo, de lo que fue toda esa peregrinación a Capital y de sentirse de vuelta acompañada por una multitud. Entonces dije, bueno, empecemos a ver qué pasa con el Indio y con la ciencia de las multitudes y cómo se sincronizan las personas, ¿no? Porque empezamos a ver cómo se empezó a desarrollar un comportamiento colectivo a raíz de todo lo que pasó y qué le ocurre al cerebro cuando miles de individuos empiezan a compartir una misma experiencia emocional. Y si bien esto se ha analizado mucho y se ha trabajado mucho desde la sociología y de la cultura popular, dije, bueno, ¿qué tiene la física y la neurociencia para decir de todo esto? Qué bueno. Y bueno, y el primer disparador es ¿por qué existe la música? ¿No? ¿Qué es lo que nos convoca? Porque la música es algo que está en, creo, todas las culturas humanas conocidas, y eso llama mucho la atención. Justamente este factor repetitivo de recurrir una y otra vez a la música como expresión. Y justamente como humanos, que nosotros a través del carácter evolutivo conservamos las cosas que nos aportan alguna ventaja, la pregunta es, ¿cuál es la ventaja de la música en todo esto? Y justamente hay varias hipótesis, y una que surge como pionera es que dice que la música justamente es una herramienta para generar cohesión social y que existe antes de los estados, antes de las ciudades, incluso antes de la escritura, y que los humanos encuentran a través de la música justamente eso, una herramienta para sincronizar individuos. Pero ahora, cuando decimos sincronizar, ¿qué significa sincronizar a nivel físico, no? Y, por ejemplo, es un fenómeno que a nosotros desde la física nos interesa mucho porque lo que se puede ver es que cuando hay sistemas oscilantes, ¿sí?, que se ponen todos juntos, tarde o temprano empiezan a coordinarse. Y eso se ve que pasa con un montón de sistemas oscilantes. Se ve que pasa con relojes, se ve que pasa con la luz de las luciérnagas, incluso con ciertas poblaciones de neuronas que cuando una empieza a activarse se le empiezan a activar las otras alrededor. Y justamente eso también pasa con las personas. Y la música es una de esas herramientas súper poderosas para producir esa sincronización humana, porque nos da una señal temporal común, nos da un pulso, nos da un ritmo y justamente una estructura compartida que cuando escuchamos una canción en un recital, en conjunto, recibimos todos al mismo tiempo y lo loco es que nuestro cuerpo empieza a responder en forma parecida. A ver, por ejemplo, durante muchos años fue difícil medir esto porque no podíamos tener una medida en vivo de qué le pasaba a nuestro corazón, a nuestro sistema fisiológico de todas las personas adentro de un concierto. Pero ahora eso se puede medir. Y de hecho hay muchos estudios que lo que muestran es que las personas cuando están en un concierto escuchando lo mismo, empiezan a sincronizar la frecuencia cardíaca, ¿sí? No significa que todos vayan a tener el mismo pulso y el mismo ritmo, pero sí que las fluctuaciones de ese ritmo cardíaco empiezan a mostrar patrones comunes, ¿sí? Y más interesante todavía, porque cuando, por ejemplo, veía las imágenes del pogo más grande del mundo y esa
esa especie de masa que empieza a ir para abajo y se empieza a preparar para todo un estallido, el cerebro cuando ya conoce esa canción, cuando ya conoce la música, no espera de forma pasiva, sino que ese ritmo cardíaco empieza a prepararse y estoy segura que más de uno y más de una está sintiendo adentro del cuerpo en este momento esa pequeña emoción y esa pequeña adrenalina que te da el momento de esperar el estribillo, ¿no? Porque uno empieza a predecir biológicamente qué nota viene después, cuándo entra la batería, cuándo empieza ese estribillo. Y justamente hay miles de cerebros que van esperando ese mismo momento y miles de sistemas nerviosos que se van alineando temporalmente. Y ahí aparece otra palabra que a nosotros nos gusta mucho, que es la de la emergencia. Y no la emergencia en un sentido médico, sino como concepto científico, que justamente la emergencia es un comportamiento, ¿no?, que aparece cuando muchas unidades simples, en este caso personas, empiezan a interactuar. ¿Sí? A ver, ninguna hormiga hace el hormiguero completo y ningún individuo controla este tipo de multitudes, y justamente eso es lo que se estudia en la teoría de sistemas complejos, ¿no? A ver, un poco, si queremos relacionarlo con la cuestión filosófica de las multitudes, es lo que decía Durkheim cuando hablaba de efervescencia colectiva, ¿no? Que cómo nosotros las personas necesitamos sentirnos parte de algo más grande que nosotros mismos, ¿no? Y esto es lo que él observaba en rituales religiosos, en celebraciones. El tema es que no tenía electrocardiogramas para probarlo, ¿no? Pero ahora estoy segura de que si hubiéramos puesto algunos sensores en ese POW, en ese jijiji, hubiéramos visto que esa sensación de unidad colectiva justamente está acompañada de una sincronización fisiológica y emocional, que nos hace también entender un poco qué es todo eso que nos genera, que es un montón. Y bueno, y nada, y recalcar lo hermoso que fue estas miles de historias, estos miles de corazones de algo que nos atravesó como sociedad a través de generaciones y que justamente plasmó y representó tantas cosas que fuimos sintiendo y que seguiremos sintiendo, porque si de algo vale y si algo nos queda es justamente esa esencia de la música como herramienta emergente de lo comunitario y de nuestra unión como sociedad y como argentinos atravesados por el indio. Vicky, puede que todo esto sea una explicación, aunque esté cerca de serlo, o por lo menos nos haga entender un poco el por qué este comportamiento humano de velar nuestros muertos, porque esto es algo que es milenario también, pero ya en este caso un comportamiento de velar a nuestros muertos, pero de manera multitudinaria y con una peregrinación, no solo desde la ciudad en donde fue velado, ni de la vecina ciudad de Buenos Aires, en este caso, porque fue en Avellaneda, sino desde otros puntos cardinales del país, ¿no? Verdaderamente increíble y llamativo y digno de estudio. Exacto, yo creo que, y acá, bueno, hablo desde la opinión propia, ¿no? Pero hay algo de todo lo que nos ha dado justamente en esta vivencia de la multitud, que incluso en un momento de dolor necesitábamos replicar, para justamente tener esa emergencia en el dolor, esa sincronización en acompañarse y en sentirse parte de algo más grande. Mirá, creo que eso es lo más lindo que nos deja. Te cuento algo con respecto a esto, que recién lo hablaba con Nico Sobrón, que también estuvo allí en Villa Domínico el día domingo, y cómo la masa se iba sincronizando. Primero en una fila eterna, larguísima, muy pero muy larga. Al momento de llegar cerca del vallado, que era el lugar de corte, digamos, para ya ingresar a los últimos 200 metros, era todo como una fiesta, ¿sí? Era todo con mucha algarabía, con muchas parrillas, con mucha bebida, con música, con bailes inclusive que se armaban a cada rato, con pogos que se iban armando. Ahora, una vez que pasabas ese primer vallado y que iban largando de a grupos de, no sé, 500, 600 personas para que vayan ingresando, cuando llegábamos todos al polideportivo, no me preguntes por qué, porque nadie lo decía, pero todo el mundo hacía el más absoluto silencio, hasta al estar ahí a metros del féretro. Y después ese silencio daba paso a las lágrimas colectivas, porque todo el mundo lloraba, o todo el mundo, ya no era un silencio, sino que se escuchaba el llanto de las personas. No, esa sincronización me parece, bueno, es sumamente poética, por supuesto. Pero bueno, un pequeño detallecito, si quieren, para los pogos, ese será un tema que podemos traer para la próxima. Los pogos también están sincronizados y de hecho se ve que cuando hay salto, cuando empieza a saltar toda la masa y se empieza a estudiar justamente la trayectoria y el movimiento que hace cada persona individual adentro de ese pogo, está sincronizado.
Y se ve, por ejemplo, que hay una tendencia a rotar en sentido antihorario. Hay varias teorías. De hecho, cuando uno ve, por ejemplo, los comportamientos como hago yo celulares, son exactamente iguales. También ellas empiezan a rotar en un sentido y en humanos se cree que es porque hay una mayor tendencia de la población a ser diestros, pero bueno, es básicamente ese mismo comportamiento que se ve en todas las escalas, lo cual es fascinante también. Es alucinante. Podemos decir que si el pogo del indio de los redondos era el pogo más grande del mundo, en términos científicos sería el pogo más nanocelular del mundo, sería nanomicroscópico, ¿no? Hipodérmico. Voy a probar ponerles música ahora, a ver si ellas giran en el mismo sentido. Me amo que le digas ellas, que la gente sepa que Vicky se refiere a las células como personas. Claro. Que lo sepan. Bueno, toda la explicación científica, me parece que cuando el indio escribió la frase de cómo no sentirme así, había una explicación científica, tal vez lo sabía, tal vez no. Sí, cómo sentirse así, bueno, lo dice la ciencia, ¿no, Vicky? Exactamente. Gracias, como siempre, en este programa especial con el corazón en la mano. Te queremos agradecer porque tenemos el corazón en la mano, en este caso el cerebro también en la mano. Sí. Es una figura un poco rara para imaginársela, pero bueno, también con el cerebro. Ladrón de mi cerebro. Ladrón de mi cerebro. Vicky, gracias de corazón. Gracias a ustedes y los abrazo a distancia. Ahí pasaba la doctora Victoria Guglielmotti, nuestra amiga de la casa y además una de nuestras científicas. Entre tantos brujos y científicos hemos armado esto que en esta mezcla, en esta cofradía, podemos decir, es un gran homenaje diario a los redondos. Me hizo acordar, usted debe haber estudiado algo de comunicación o periodismo. Poquito. Yo también frecuenté alguna que otra aula. Había en teorías de la comunicación, había una llamada la teoría hipodérmica, me acuerdo, que también hablaba de este comportamiento de las masas. Que actuaban al unísono y trazaba paralelismos como cuando los peces forman un cardumen para huir de sus enemigos, o las aves mismas. Exacto. Hay algunas que también se enjambran de alguna manera y vuelan todas para un mismo lado y quiebran la dirección automáticamente toda la multitud junta. Increíble, ¿no? Es maravilloso, es alucinante y es lo que nos hace estar de este lado, de los que entendemos la sensibilidad de lo que pasó el otro día en Villa Domínico, y del otro lado, creo que en un grupo minúsculo, los que no llegan ni a entenderlo. Y que no vale ni la pena mencionarlo siquiera. Nada, hoy no existen. Qué bárbaro. Amigos, estamos haciendo brujos y científicos hasta las 10.